obra y persona de Jesucristo. Solus Christus, fuera de él no hay salvación. Como él mismo dijo, yo soy el camino, y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14. 6. Esta verdad se convirtió en un bastión de la Reforma del siglo XVI y sigue siendo una verdad fundamental para la fe cristiana en el 2010. Esta es la enseñanza que nos provee la Escritura en pasajes tales como Hechos 4. En el contexto, Pedro y Juan habían ido a orar al templo en Jerusalén y en la entrada había un hombre paralítico de nacimiento, de más de 40 años, que estaba pidiendo limosnas. Cuando este hombre les pide una limosna, ellos realizan un milagro de sanidad en el nombre del Señor Jesucristo. El hombre se puso en pie y ya se imaginan el alboroto que se formó en ese lugar al ver semejante señal. Hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo. Free Mar 15-2024. Si crees en el poder de Dios, comenta 11. Toda esta algarabía atrajo la atención de las autoridades religiosas, así que en el capítulo 4 encontramos a Pedro y Juan siendo cuestionados por los ancianos, los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y muchos más. Un tiempo antes, estos mismos habían estado también en el juicio de Jesucristo. Estos cuestionaban a Pedro y Juan diciéndoles, ¿con qué poder, o en nombre de quién, hicieron ustedes esto? Pedro, entonces, en el capítulo 4 a partir del versículo 8, comienza su defensa dando respuesta al cuestionamiento que se le hacía. V8-10. 8 Pedro, lleno del Espíritu Santo, les respondió, gobernantes del pueblo y ancianos. 9 Hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido, y se nos pregunta cómo fue sanado. 10 Sepan, pues, todos ustedes y todo el pueblo de Israel, que este hombre está aquí delante de ustedes, sano gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes pero resucitado por Dios. Pedro de inmediato identifica al autor del milagro por el que se les cuestionaba. El hombre había sido sanado por el nombre de Jesucristo. Por si no lograban identificar a quién se refería, les refresca un poco la memoria. Jesucristo de Nazaret, el que ustedes crucificaron no hace mucho y que Dios ha resucitado. Pedro señala a Jesucristo y hace referencia a su persona y a su obra. Es la persona de Jesucristo y su obra fue su vida, muerte y resurrección. Esto es clave en el mensaje de Solus Christus. Cuando hablamos de solo Cristo, estamos hablando de la persona y obra de Jesús de Nazaret, quien es el Mesías, el Cristo. Luego, Pedro nos amplía un poco más el entendimiento de quién es este Jesucristo, V11-12. 11 Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes los constructores, y que ha llegado a ser la piedra angular. 12 De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Pedro, haciendo referencia al Salmo 118, 22, identifica a Jesucristo como la piedra angular. La piedra angular era la piedra más importante en la construcción porque sobre ella recaía la unión de dos muros. Jesucristo es esa piedra tan importante que los edificadores no lograron identificar a tiempo. Ellos la despreciaron, ellos no creyeron en él. Pero Dios lo ha hecho, la pieza clave, principal y fundamental de todas las cosas. Solo hay uno que pueda ser llamado la piedra angular, este es Jesucristo. Y por si no había quedado clara la singularidad y lo fundamental que es Jesucristo, Pedro remata haciendo una declaración impresionante. En ningún otro hay salvación. Entendemos esto. Nada ni nadie más te puede salvar, sino solo Jesucristo. No hay persona o acción que nos pueda salvar, si no es el Señor Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Entonces, una institución religiosa no puede salvarte. Las buenas obras no pueden salvarte, alguna persona no puede salvarte, solo hay un nombre y una persona en quien podemos ser salvos. Solo Cristo. Entonces, es una gran mentira esa que dice que hay muchos caminos a Dios o todas las religiones te llevan a Dios. La enseñanza bíblica es que solo Cristo es el único camino a Dios. Fuera de él no hay salvación. Los dirigentes del aparto religioso judío estaban en graves problemas. Si aceptaban este milagro como verdaderamente hecho en el nombre de Jesucristo, estarían reconociendo que habían matado al Mesías. Pero si lo negaban rotundamente, el pueblo se les vendría encima porque conocían por años al hombre que había sido sanado en el nombre de Jesús y sabían que no era ningún fraude. Esta era en verdad una gran señal del cielo. La salida que se les ocurrió, ya que no podían afirmar ni negar nada, fue amenazar a Pedro y Juan para hazte miembro del canal y ayúdanos a difundir la palabra de Dios por el mundo.
Freemar 15-2024. Habla con Dios en 5 minutos. Descripción del video. Que no volvieran a hablar de Jesucristo a nadie. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pedro y Juan respondieron ante tales amenazas. V1 9-20. Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él. Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Pedro y Juan entendían perfectamente que si solo Cristo es la salvación del pecador, entonces dejar de hablar de Él es lo más absurdo que se pueda uno imaginar. Si Dios ha colocado a Jesucristo como la piedra angular, como el único nombre en el que podemos ser salvos, el único mediador entre Dios y los hombres, entonces ¿cómo callar? ¿Cómo no compartir? ¿Cómo hacer de cuenta como que no sabemos nada? ¿O no ha pasado nada? Es imposible callar lo que hemos visto y oído. Por eso Pedro y Juan, y otros cristianos, desobedecieron a los hombres y obedecieron a Dios y no callaron. De boca en boca, de vida en vida, de generación a generación, este mensaje se ha transmitido, y aunque en la Edad Media se había distorsionado y olvidado, en la época de la Reforma fue redescubierto en la Escritura. Y ahora en 2010 este mensaje ha llegado a nosotros. Solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. ¿Cómo podremos callarlo? ¿Cómo podremos dejar de anunciar lo que hemos visto y oído? ¿Cómo podremos dejar que las personas que nos rodean no se enteren que hay un solo Dios y un solo mediador entre los hombres y Dios? Jesucristo hombre, es Cristo, fuera de Él no hay nadie ni nada más. Si por primera vez estás escuchando esta enseñanza de la Escritura, te animo a que pongas tu fe y tu confianza en el único que puede llevarte al Padre. No tienes que buscar más. Él es el único, solo Cristo. Si ya tienes una relación creciente con Cristo, no te canses de compartir con otros quién es el único camino a Dios. Doy gracias a Dios, porque esta